puede la presentación de una intención investigativa y su eventual desarrollo como tesis doctoral aportar a la solución de los problemas más sensibles que presentan estudiantes vulnerables en las ciudades pequeñas o medianas de los países latinoamericanos? Les presento a continuación la matriz epistémica de mi intención investigativa. Soy Luis Miguel Pujol, bienvenidos. Espero disfruten de esta presentación. Soy doctorando en educación y tesis de educación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la UPEL Venezuela. Y a continuación estaré presentando la matriz epistémica y el arqueo de tesis relacionado con mi intención investigativa, en el cual he decidido abordar, como las indicaciones de nuestro docente, una serie de referencias y autores que han presentado tesis de nuestro nivel de trabajo de ciertos niveles. Voy a empezar con la presentación de 3 tesis doctorales de nivel internacional, de las cuales he escogido el trabajo con una de ellas, y al mismo tiempo con otras 3 tesis de trabajo doctorales de nivel nacional, con las cuales también me he casado con una de ellas. Entre estas 3 me ha llamado la atención, puesto que ha tenido unas similitudes interesantes con mi propuesta de trabajo, con la cual pues empiezo con la descripción de mi intención investigativa. En la institución educativa en la cual laboro, al igual que en la mayoría de instituciones oficiales del distrito en donde yo vivo y trabajo, que es Riohacha, en La Guajira, Colombia, se presenta un flagelo interesante que ha sido de vital importancia con respecto al desempeño en las áreas de matemáticas y afines de estas instituciones públicas. Y es el hecho de que los estudiantes, cuando llegan a cierto nivel, sexto, séptimo, en el que van a pasar de las competencias matemáticas aritméticas hacia competencias matemáticas conceptuales, abstractas, es decir, desde la aritmética hacia el álgebra, se presenta un índice de, de reprobación cercano al 80% en la mayoría de estudiantes, y eso se repite año tras año, buscando desde luego opciones de respuesta y solución, y lo que ha generado múltiples desarrollos de tesis en maestría y de nivel doctoral. Esa es la situación matriz, la situación principal que es objeto de estudio de esta intención investigativa. Y el día de hoy vengo a presentarles el arqueo de las tesis doctorales nacionales e internacionales, de las cuales me he basado para casarme con un autor que me represente en los 2 niveles, y luego para mostrar cuáles son esos diferentes descriptores con los cuales me identifico, que el número será más interesante de presentar, dentro de un momento lo vamos a ver. Con respecto a los autores de índole internacional, he tenido una similitud interesante con César Augusto Treyes en 2022, con respecto a un propósito, y analizar la presencia de la modelización matemática en los currículos ecuatorianos, España y Estados Unidos. Entre otros, identificar la presencia de la modelización matemática en libros y textos y demás, entre otros propósitos generales, con, y lo más importante, los siguientes hallazgos. Imagínense, se detectan desarticulaciones entre los bloques curriculares y los niveles educativos respecto a la modelización matemática. Por ejemplo, en Ecuador existen unas contradicciones entre el currículo y los libros de texto, donde la modelización prácticamente es nula o no aparece. Las actividades de modelización pertinentes, que los estudiantes trabajen de manera conceptual en estadísticas y avanzadas como los intervalos de confianza y valores, son prácticamente nulos. Este tipo de hallazgos dio pie al desarrollo de esta tesis doctoral. Entre las conclusiones que Treyes argumenta en 2022 está que la modelización matemática debe integrarse de una manera más coherente con los currículos y con los materiales educativos, que presenta esto una especial similitud con la condición y con la descripción o los descriptores asociados a la didáctica utilizada por los docentes, que han presentado las dificultades año tras año en las instituciones públicas oficiales de las cuales hemos estado siendo objeto de estudio mis pares y mi persona. Motivo por el cual esta tesis doctoral ha sido de vital importancia y de cohesión con la tesis que desarrollo actualmente. Entre otras 2 internacionales,
Cabe mencionar que ahora paso a las nacionales. Con respecto a esta, he tenido la oportunidad de trabajar y de analizar, aquí está, la tesis de trabajo de Herbie Adaime Carreño, 2023, con su tutor Carlos Villamizar. ¿Por qué he decidido casarme con la presentación y tesis doctoral de Herbie Adaime? Por los hallazgos. Los hallazgos de esta investigación o de este proyecto doctoral implican de que se evidenció que la enseñanza de las matemáticas continúan predominando fundamentos tradicionales disciplinares, pedagógicos y didácticos, centrados, ojo con esto, en la memorización y con poco énfasis en análisis reflexivo y crítico, cosa que me llama la atención poderosamente teniendo en cuenta que son flagelos presentados actualmente en los docentes y en las didácticas que presentan en los colegios oficiales donde el nivel de reprobación alcanza aproximadamente el 80%. Todo esto me llevó entonces al siguiente paso, en la segunda etapa de la matriz, en la cual se presentan los descriptores que se desprenden del análisis de, de mi contexto, del problema que estoy trabajando, del título, que es el siguiente: configuración socioeconómica, cultural y didáctica de las dificultades de la transición matemática en estudiantes de educación básica en contextos vulnerables en Riohacha, La Guajira, Colombia. A partir de este título hemos desglosado 5 descriptores que luego de discusiones profundas con mis pares, en colaboración con diferentes tesis doctorales, el número está sujeto a estudio y es susceptible de cambios, evidentemente, desde luego. Por ahora presento estos 5 descriptores y se encuentra pues sujeto a las respectivas recomendaciones de nuestro tutor y de la doctora que preside el curso. Los descriptores son 5, empezando por transición matemática entre niveles educativos. Este descriptor tiene como fundamento, se basa principalmente en el trabajo doctoral y en el trabajo presentado por Sol Campuzano en 2024, que tiene como título la argumentación práctica y los criterios de idoneidad didáctica en la reflexión del profesorado de matemáticas. Como respecto al postulado teórico, en esta tesis se analiza cómo las prácticas docentes influyen en la comprensión matemática de los estudiantes y en la transición entre los principales niveles educativos, como es el objeto de estudio de mi intención investigativa. La postura del investigador en este caso implica que la investigación reconoce que las dificultades en esta transición matemática está asociada a la coherencia didáctica entre niveles educativos. Paso al siguiente descriptor, que son los factores socioeconómicos y la desigualdad educativa. Parte interesante. Como fundamento he trabajado a partir de Rojas Arangoitía en 2024, con un título de su proyecto de trabajo en trayectorias educativas en contextos de desigualdad, como es el caso propio. En su postulado teórico aplica e indica que se demuestra que las condiciones socioeconómicas influyen significativamente en las trayectorias educativas y en el rendimiento académico, cosa que nos llama poderosamente la atención a partir del hecho de que año tras año se había estado apuntando hacia las responsabilidades meramente estudiantiles con respecto a los resultados obtenidos y poco se había mirado hacia los otros factores que influyen directamente en esos altos índices de nivel de reprobación, como lo son los niveles socioeconómicos, los niveles de desigualdad educativa y culturales, al mismo tiempo y sin dejar atrás la didáctica docente implícita en el proceso. La postura del investigador indica que se asume que las condiciones socioeconómicas del contexto de Riohacha inciden en las dificultades en esa transición matemática, al afectar el acceso a los recursos educativos y a las oportunidades de aprendizaje, factor primordial en el desarrollo eficiente de la adherencia de las competencias matemáticas en estos estudiantes de los grados sexto y séptimo hacia la transición para octavo y noveno. Siguiente descriptor
habla de los factores socioculturales en el aprendizaje matemático. Aquí me baso en Germán Sánchez 2024 con el subtítulo de Imaginarios sociales del docente acerca de la enseñanza de las matemáticas, con su postulado teórico que dice: los imaginarios sociales influyen en una forma directa cómo se concibe y se desarrolla la enseñanza de las matemáticas. Pero por supuesto que sí, cosa que vamos a demostrar, y a partir de esta demostración se estarán realizando las configuraciones y constructos que aplican a una solución, a una propuesta de respuesta a este flagelo, que es como el objetivo obvio de cualquier postulado teórico en tesis doctorales. La postura del investigador en este caso fue que la investigación se asume que las percepciones culturales sobre las matemáticas influyen directamente en la práctica pedagógica y en las aptitudes que adopta el estudiante frente al aprendizaje de las matemáticas. Los otros dos descriptores pasan por práctica de didáctica en la enseñanza de las matemáticas, tomando como eje referencial nuevamente a Daime Carreño 2023, con un título de la enseñanza de las matemáticas desde las competencias específicas. En su postulado teórico aplica que se evidencia las prácticas tradicionales centradas en memorización limitan el desarrollo del pensamiento matemático, dejando de lado el aspecto reflexivo y crítico propio de un desarrollo eficiente en el aprendizaje de las matemáticas. Y su postura como investigador dice que se considera necesario analizar las prácticas didácticas de los compañeros que trabajan en este acontecer para comprender cómo influyen estas didácticas en las dificultades de la transición. El último descriptor implica las dificultades del aprendizaje de matemática, que es ya el aterrizaje de esta intención investigativa, basándome en Pulgarín, en Murillo Pulgarín, el 2021, con respecto a su título, que es la didáctica de gerontagógica, didáctica gerontagógica, para promover actitudes positivas hacia la química, en este caso, que sirve también como referencia en un contexto de las ciencias y de las matemáticas. En su postulado teórico implica que analiza cómo las estrategias didácticas influyen en la aptitud y en la comprensión del conocimiento científico independientemente del área, ya sea ciencias, ya sea lectura crítica o matemáticas, competencias numérico-variacionales. Su postura implica que la investigación retoma este enfoque para analizar cómo una estrategia pedagógica bien aplicada puede influir en la superación de las dificultades en el aprendizaje, no solamente de las matemáticas, sino entre ciencia, lectura crítica, idioma extranjero, etc. Con esto cierro el arqueo y la, el segundo o la segunda fase de la matriz con respecto a los descriptores o variables como se distinguían en los niveles de maestría. Y pasamos a la última etapa con respecto a las bases teóricas y epistémicas del conocimiento que sustentan mi intención investigativa. Con respecto a las bases nosológicas, he hecho la descripción de cuatro aspectos, cuatro descriptores que a su vez se basan o se desglosan a partir de referentes de investigación que todos y cada uno de ustedes, compañeros, y mi persona hemos tenido en cuenta para el trabajo de investigación, como Ausubel o como Vygotsky, que son referentes internacionales que sin lugar a duda han sido o han sentado las bases de los proyectos investigativos de la gran mayoría de proyectos que nosotros vemos y consultamos como referente. Con respecto al primer descriptor de aprendizaje significativo de Ausubel, al igual que todos ustedes, mis queridos compañeros, el contexto con respecto a psicología educativa implica que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se integran a conocimientos previos. Eso, sin lugar a duda, son bases fundamentales se constituyen en los pilares de todo proyecto de investigación o toda intención investigativa de nivel de maestría y doctoral. La postura del investigador implica que la investigación se considera que las dificultades en esta transición matemática están estrechamente relacionadas con la falta de articulación entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos. Faltaba más no incluir a Ausubel en este aspecto. Nuestro segundo descriptor pasa
por el enfoque sociocultural del aprendizaje con Vygotsky, que también sirve de referencia para casi todas las investigaciones con respecto a psicología sociocultural. En este aspecto, el postulado implica que el aprendizaje se constituye mediante la interacción social dentro de contextos culturales específicos. La postura implica que el estudio reconoce que los factores socioculturales influyen en la forma como los estudiantes comprenden y construyen el conocimiento matemático. Más aterrizado a mi investigación, hice uno de los descriptores, traté de asociarlo a la didáctica de las matemáticas. Guy Brusset, muy seguramente no se pronuncia así, habla acerca de las teorías de las situaciones didácticas, ¿verdad? Con respecto a su postulado, implica que el aprendizaje matemático ocurre a través de las situaciones didácticas estructuradas que se promueven y a la construcción del conocimiento. Y su postura implica que la investigación considera que las organizaciones situacionales o de situaciones didácticas adecuadas pueden producir o pueden incluso minimizar las dificultades en el aspecto de la transición matemática en los diferentes grados, de aritmética hacia álgebra, que es la principal situación y objeto de análisis de mi intención investigativa. Cierro con este enfoque ontosemiótico del conocimiento matemático. Aquí Juan Godino, 2014, habla acerca de la didáctica de las matemáticas. En su postulado incluye que el conocimiento matemático se construye mediante los sistemas de prácticas, de significados y representaciones. Su postura habla acerca de que se debe adoptar o se adopta una perspectiva para analizar cómo los estudiantes construyen los significados matemáticos durante los procesos, dicho proceso de transición educativa. Dejo esta presentación a consideración de la persona que nos guía. En este caso estaré muy atento a las consideraciones y a los muy seguramente muy pertinentes correcciones que haya lugar. Un saludo a todos, un abrazo fraternal, saludos desde Riohacha, La Guajira, Colombia.